Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy estamos muy contentas y contentos de estar en el estudio con Dalí Ángel Pérez. Dalí es originaria de la comunidad de San Juan Jaltepec, en Oaxaca, y recientemente recibió el pasado 4 de septiembre el reconocimiento del Premio Nacional de la Juventud en el área de Derechos Humanos. Y hoy estamos aquí para que nos platique un poco más de lo que hace con otra serie de organizaciones y alianzas, tanto a nivel comunitario como a nivel internacional. Estamos con ella el día de hoy en una plática pues muy inspiradora y muy energizante también. Así que no se vayan, volvemos en un momento más en Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Estamos en Luchadoras con Dalí Ángel Pérez. ¿Cómo estás, Dalí? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotras y muchas felicidades por el reconocimiento. No, gracias. Ya hemos platicado un poco desde la virtualidad también antes de estar aquí en el programa, de cómo en realidad el Premio Nacional es solamente pues la punta del iceberg de un trabajo sostenido que llevas realizando a nivel comunitario por varios años, ¿no? Entonces la idea de hoy es justo como darle profundidad a lo que significa un reconocimiento de ese tipo, que finalmente es pues un elemento de una lucha pues de muchísimos años y en muchas esferas. En ese sentido yo te quisiera preguntar cómo comienzas a involucrarte en el trabajo por los derechos humanos. Tiene que ver con la familia. Yo nací en el marco de un conflicto agrario que hasta la fecha no ha sido resuelto. Mi comunidad se llama San Juan Jaltepec, es del municipio de Santiago Llave, Ochuapan, Oaxaca. Mis papás eran los asesores jurídicos de la comunidad. Habían problemas territoriales con ganaderos de la región. Entonces, pues yo cuando era niña crecí como en todo ese movimiento de asesinatos, de persecución de los líderes, y pues llegó a un punto en que mis padres tuvieron amenazas de muerte. Entonces tuve que salir de mi comunidad muy pequeña y me establecí en Matías Romero, Oaxaca. Entonces yo dejé de ir a mi pueblo durante un lapso de tiempo porque había el rumor de que iban a asesinar a mi papá, ¿no? Y a mi mamá. Entonces nosotros dejamos de ir a la comunidad. Pero ese sentido de pertenencia o de que mis padres hayan luchado por la defensa de la tierra y el territorio, como que eso nunca dejó de existir, como esa relación entre la tierra y yo, pues era un gran amor que yo tenía a mi tierra, a mi territorio, a mi comunidad, y yo sabía que iba a regresar, ¿no? Y sí, después de unos años, cuando se logra detener como a esas personas que llevaron a cabo esos asesinatos y esas persecuciones, volvemos a la comunidad, ¿no? Y al regresar a la comunidad fue como un gran reencuentro, ¿no? con la gente de mi comunidad. Y como esa historia de lucha que llevaron tanto mis padres como mis abuelos, sentimos que lo llevamos en la sangre, ¿no? Entonces es un gran compromiso que tenemos de la comunidad, te digo, desde que nací, ¿no? Sí. En ese conflicto. Y bueno, tienes una familia, como ahora nos cuentas, de luchadoras y de luchadores. Y yo me imagino que en gran medida también el trabajo de tu madre o de tu hermana, que también son luchadoras en sus nichos y que probablemente también lo hacen juntas, ha determinado en gran medida pues estas luchas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de mi padre y de mi madre, estuvieron ellas
en la formación de, bueno, estuvieron trabajando en la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCISONI, en la región del Istmo. Estuvieron trabajando desde antes de que se supiera lo del Pampula Panamá, que quien dio así como hizo visible esto fue el subcomandante Marcos en uno de los recorridos que hizo en la región del Istmo, pero que esas organizaciones, tanto como UCISONI como otras organizaciones, fueron como dando a conocer ese proyecto que aún no se había mencionado por parte del Estado, ¿no? Pero que se estaba llevando a cabo y ahorita ya se está ejecutando, ¿no? Entonces, tanto mi madre, mi papá, cuando fue el conflicto de 1994 con el Ejército Zapatista, en la región del Istmo fueron las primeras organizaciones también que se organizaron para ir caravanas de mujeres, para llevar víveres, para hacer cercos humanos ante los militares, y pues mis papás estuvieron como muy metidos en esa lucha, ¿no? Y bueno, y también mis hermanos, ¿no? Que tuvieron que también salir de la comunidad por toda esta situación, y como mis padres no tenían como un ingreso, mis hermanos tuvieron que irse a internados, ¿no? Estuvieron internados desde la niñez, y es toda esa historia como que los fue forjando, ¿no? Claro. Y eso pues ha servido a que sean pues también luchadores sociales. ¿Nos puedes contar un poco de SEARENA, de esta organización en la que también trabaja tu mamá? Sí, Mujeres Indígenas por SEARENA es una organización mixta, pero que fue formada por mujeres indígenas, en este caso mi madre, que es Silvia, y mi hermana Claudia, porque nos vimos como en la necesidad de responder a las demandas que tienen las mujeres y los niños y jóvenes indígenas, ¿no? En la región sí hay organizaciones que están más enfocadas en la resolución de conflictos agrarios, porque allá en la región son puntos rojos de conflictos agrarios. Que te digo que en el conflicto agrario en el que yo nací, que fue desde los años 70, hasta la fecha no se ha resuelto, ¿no? En el sentido de la tenencia de la tierra. En el sentido de la tenencia de la tierra. Entonces la organización dijo, bueno, casi en todas las comunidades que están en el sureste se rigen por normas comunitarias, mal llamadas usos y costumbres. Pero hay ciertas normas en la comunidad que sí perjudican a las mujeres, como es el caso de la tenencia de la tierra. Que, por ejemplo, si yo quiero tener una parcela, yo tengo que casarme con alguien de mi comunidad, y la tierra la comparto con mi pareja. Pero si yo llego a tener un hijo, la tierra pasa a nombre de mi hijo, pero yo nunca voy a tener como la potestad sobre la tierra, pero no es tanto como un bien económico, sino porque es la tierra que nos da vida, que nosotras también podemos sembrar y demás. Entonces con la organización dijimos, bueno, las mujeres también tenemos derecho a la tierra, ¿no? Las mujeres hemos jugado un papel muy importante en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio. Entonces empezamos como a formar promotoras y promotores en derecho agrario, que ya tienen varios años ese proyecto, y entonces en las asambleas comunitarias ya hay compañeros que dicen, no, es que las mujeres también tienen derecho y acceso a la tierra. Entonces estamos pidiendo estar en el padrón de comuneros, ¿no? Pero ahora falta la resolución de conflictos agrarios. No podemos hablar también de ese tema si no se resuelven los conflictos agrarios que hay en la región. Y también trabajamos el tema de derechos humanos de las mujeres, trabajamos el tema de derechos de los jóvenes, de la niñez, pero no parte de que a SEARENA se le haya ocurrido ir y dar el tema, sino parte de diagnósticos participativos que hemos hecho. Y la diferencia de SEARENA con otras organizaciones es que es de mujeres indígenas, la formaron mujeres indígenas, quienes estamos en la organización somos de la región, y conocemos la realidad y hemos vivido la realidad. Y están ahí en las comunidades. Y estamos en las comunidades, ¿no? Que muchas veces llegan organizaciones ajenas a la comunidad y quieren llegar y meter temas a la comunidad sin antes consultarlas. Claro. Mujeres indígenas por la conservación, investigación y aprovechamiento de los recursos naturales. Sí, esas son las. Antes de preguntarte otra de mis dudas acerca de cómo transitas de la hidrobiología, por ejemplo, al trabajo de defensa de derechos humanos, me llamó la atención lo que acabas de decir recién, de que las normas comunitarias son mal llamadas usos y costumbres. ¿Por qué? Porque el concepto de usos y costumbres fue una imposición por parte del Estado que conceptualizó a las normas comunitarias como usos y costumbres.
y que el Estado ha utilizado como aquellas cuestiones que no, dentro de las normas comunitarias que nos perjudican, para hablar en contra de las normas comunitarias. Pero gracias a las normas comunitarias que nosotros tenemos en nuestras comunidades, nos ha servido para conservar y seguir protegiendo nuestros recursos naturales. Y esas normas comunitarias han servido para que el Estado no entre. Por ejemplo, en mi comunidad nos instalan casillas electorales. En mi comunidad se busca el representante de la comunidad a través de las asambleas, levantando la mano. Y no se permite que entre ningún candidato a la comunidad. Que eso también ha llevado como a tener problemas por parte del Estado, porque dice, bueno, si tú buscas tu autonomía, entonces no necesitas nada de nosotros. Entonces así como, entonces un doble juego, un doble juego, entonces al decir nosotros sí usos y costumbres, pues le estamos respaldando al Estado, pues, ¿no? Que digo que las normas comunitarias no están bien del todo, ¿no? Hay algunas cuestiones que no estamos de acuerdo, pero no de todas las normas comunitarias. Pero al final de cuentas, yo creo que no hay realidades totales, o sea, no todo es positivo o negativo, no es blanco y negro, o sea, hay... No, de hecho yo hablo desde mi comunidad, pero así como mi comunidad hay muchas comunidades que viven tienen otras realidades, ¿no? O sea, no hablar de pueblos indígenas no es hablar de algo homogéneo, sino tenemos que partir hablando de tu comunidad, de la diversidad que existe como pueblos originarios. Ese es mi concepto que yo tengo, pero tal vez en el caso de otra comunidad de la zona Mije o de la zona chinanteca, sea otro el concepto de ellos, ¿no? Y sí puede ser utilizado el concepto a lo mejor para alguna reivindicación en algún sentido. Sí, puede ser utilizado para una reivindicación, pero nosotras sí, nunca mencionamos el término usos y costumbres. Sí. ¿Y cómo es entonces que te inclinas a estudiar hidrobiología? Y luego, me imagino que, bueno, Searena y el tema de la tierra, el tema de los recursos naturales tienen mucho que ver, y al fin de cuentas no están desvinculados de los derechos, ¿no? Sí, yo cuando quise estudiar hidrobiología fue porque en la región de donde yo vengo, el problema es la lucha, el problema o el objetivo de nuestras comunidades es que se nos respete nuestra tierra y nuestro territorio, que no nos desplacen por empresas extractivas, que se respete nuestra autonomía como pueblos originarios, pero también allá en la región del Istmo hay pueblos de pescadores, hay pueblos que viven a las orillas del mar, hay pueblos que se dedican a la pesca, y también es necesario y se tiene que defender el derecho al agua. O sea, empresas como Coca-Cola, como la cementera Cruz Azul, que está allá en la región, están privatizando las aguas. Entonces yo dije, bueno, yo siento que tengo que trabajar, estudiar o hacer algo por el agua. Entonces me meto a estudiar hidrobiología y digo, bueno, yo le voy a dar como ese enfoque social y ese enfoque humano que muchas veces las universidades públicas no la dan. Claro. Entonces es por eso que yo decido estudiar hidrobiología, regresar a mi comunidad y retomar el tema, ¿no? Qué bien. Vamos a volver en un momentito más en Luchadoras. Seguimos platicando con Dalí Ángel y bueno, vamos a conocer mucho más de estos aspectos nuevos que nos llevas a conocer para muchos de nosotros y de nosotras. Volvemos. Gracias. En el marco de un monumental fraude electoral en México y de la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que erradicar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarla a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarla a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo
para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Aquí pueden enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, familias, artistas, cineastas, videoastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Gracias. Bien, estamos de vuelta en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hoy estamos platicando con Dalí Ángel. Ella es zapoteca, originaria de la comunidad de San Juan Jaltepec, en Oaxaca. Y estamos platicando acerca de, bueno, de tu carrera en hidrobiología y de por qué decides estudiar hidrobiología. Nos comentabas que el papel, por ejemplo, de las industrias como, de industrias como Coca-Cola o la cementera Cruz Azul en tu comunidad tiene efectos negativos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo voy a mencionar un caso concreto que actualmente está sucediendo. Empezaron la empresa Iberdrola y Gamesa, que son empresas españolas, llegaron a la región del Istmo para construir a través de la Comisión Federal de Electricidad aerogeneradores. Y bajo el discurso de la energía limpia, ¿no? Que medidas de mitigación ante el cambio climático y demás, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es que no se respetó el derecho a la consulta. Claro. O sea, llegaron con contratos a los comuneros, a los ejidatarios de la región, sin utilizar un intérprete de su lengua materna, por ejemplo, ¿no? Y los hicieron firmar a muy bajo costo el metro cuadrado de tierra y demás, ¿no? O sea, jugaron con la necesidad de las personas y empezaron a meter todo lo que es la construcción de aerogeneradores. ¿Y qué está ocasionando? Por ejemplo, desde que la región del Istmo, esa parte donde la están construyendo, es paso de aves migratorias, ¿no? Entonces, eso está como obstruyendo y desviando el paso de aves migratorias. Están, por ejemplo, están llegando a zonas que son sagradas, ¿no? Para las comunidades indígenas. Están destruyendo los cerros, están metiendo dinamita. Últimamente se ha sabido de casos de dolores de cabeza en niños y niñas, que según los compañeros de organizaciones de allá está rebasando la magnitud de onda de sonido según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y desde el aceite que cae de las aspas, que te está dañando a la tierra. O sea, son infinidad de cosas, claro, ¿no? Que no hacen estudios de impacto ambiental, o sea, verídicos, reales, ¿no? Y nunca dan como los resultados de impacto ambiental que han hecho, ¿no? Que en realidad deberían de ser condición para que llegaran o no. Exacto. Y ni siquiera para el Estado, también desde la comunidad. No, o deja tú que lo hacen, pero lo hacen de este lado, pues, ¿no? Entonces, y son muchas cosas, y justo ayer y antier hubo un foro internacional en contra de los aerogeneradores en la región Omeyev, en San Dionisio del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, donde se reunieron pueblos, se reunieron ejidatarios, se reunieron comuneros, porque están exigiendo que se eche abajo este proyecto, pues. O sea, están violando el derecho a la consulta de los pueblos, y todo esto es lo que está originando, pues. ¿Hace cuánto se estableció?
Este proyecto iba dentro del Plan Puebla-Panamá. Iba dentro de toda esta gama de proyectos que se van a venir ejecutando en la región del Istmo, como que es también la construcción de la autopista que va a unir Huatulco con no me acuerdo qué parte, pero que está detenida en la región chontal de la costa, por ejemplo, porque los pueblos chontales se están organizando porque la carretera quiere pasar justo por la tierra de cultivo de ellos. Entonces dijeron no va a pasar, porque tampoco se respetó el derecho a la consulta. O sea, son como una serie de... Creo que no sé si la desgracia o que sea del sureste mexicano es que ahí se concentra la mayoría de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Y también ahí están ubicados los pueblos originarios. Pero... Desde un punto de vista del capital. Exacto, pero por ejemplo allá están los recursos, se conservan los recursos naturales por la visión que tenemos de la relación con la madre tierra, ¿no? Que no es un bien económico y por eso se ha conservado. Y ahora llegan estos y nos quieren arrebatar nuestra tierra, nuestro territorio, ¿no? Entonces es como... ¿Y ante qué instancias la lucha organizada puede o no hacer que las cosas paren? Porque tal vez tampoco se encuentra un eco, no sé. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso hay compañeros que son de maíz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Ellos, por ejemplo, están llevando estas demandas ante reforma agraria, ¿no? Que es como un mecanismo. Otros compañeros están haciendo foros informativos, asambleas informativas. Desde la red de jóvenes lo que nosotros estamos haciendo es tratar de llevar estas demandas y estos casos hasta Naciones Unidas, ¿no? Nosotros sería ideal que, por ejemplo, pudiese venir el relator especial sobre cuestiones indígenas, el doctor James Anaya. Entonces queremos nosotros como seguir todo ese proceso de Naciones Unidas para que el relator pueda venir y pueda hacer recomendar. Exacto. Porque hay otros países en la región, por ejemplo, latinoamericana, recientemente, no sé si es Perú o Ecuador, no recuerdo bien, tiene una ley de consulta que, digo, es un gran avance, ¿no? Sí, pero también hablar de la ley de consulta es como también de doble filo, porque el gobierno o el Estado puede retomar el derecho a la consulta y hacer la consulta de la manera en que él quiere. Claro. ¿No? El decir, por ejemplo, sí voy a consultar a los pueblos a través, estoy haciendo la consulta, pero no, para llevar a cabo la consulta tiene que incluir a las comunidades indígenas en llevar a cabo la consulta o en cómo realizar el protocolo de consulta. Entonces son como... sí consulta a los pueblos, pero que se incluya a los pueblos indígenas para el protocolo de consulta. Claro. Entonces, la construcción de estos mecanismos o incluso de las legislaciones tiene que ser participativo. Exacto, o sea, es lo mismo con las políticas públicas, ¿no? O los programas que vienen dirigidos a los pueblos o a los jóvenes indígenas. Dicen, sí, pero son programas de gabinete, ¿no? Desde el escritorio. No incluyen a los jóvenes o a los pueblos indígenas para hacer estos programas. Por eso nunca responden a las necesidades de los pueblos indígenas, porque nunca se nos incluye para elaborar estos programas. Era una cuestión fundamental que tenía en mente preguntarte. Se habla mucho del desarrollo, ¿no? Y especialmente, bueno, creo que cada vez se habla menos de progreso y más de desarrollo, y especialmente en temas de este tipo de proyectos, ¿no? Y pienso concretamente en los casos de la Parota, por ejemplo, del Zapotillo, de mineras, de industrias extractivas, que dicen, bueno, son grandes proyectos de desarrollo que van a llevar a comunidades a otro nivel de desarrollo, de bienestar, exacto. Pero en realidad no sucede esto, ¿no? O sea... No, nosotros decimos que al hablar de desarrollo no es desplazamiento forzado. El hablar de desarrollo no es que nos quiten nuestra tierra y nuestro territorio. El hablar de desarrollo no es que vayan y construyan hidroeléctricas cuando nuestras comunidades indígenas que han sido desplazadas por hidroeléctricas o que están... o el territorio está como en peligro por la construcción de hidroeléctricas o de aerogeneradores, como es el caso de los aerogeneradores, están llegando los recibos de luz muy altos. O sea, hay gente que tiene que pagar 7,000, 8,000 pesos al mes por tener un foco en su casa. O sea, y entonces hay una red que ya se formó también, que es la red en contra de las altas tarifas de energía eléctrica, donde la gente se organizó y dijo, bueno, ¿por qué nos está llegando a nuestros recibos tan caros de luz? Y ahorita están poniendo los aerogeneradores. O sea, como es como un... Sí. Ajá. Entonces, nosotros decimos que el hablar de desarrollo no es eso. O sea, eso no es desarrollo para nosotras y nosotros. Es algo impuesto para empezar, ¿no? Desde el mismo concepto de desarrollo,
que no es parte de lo nuestro. O sea, dicen, es que para tener una mejor calidad de vida, por eso nosotros hablamos del buen vivir. El buen vivir para nosotros es estar en armonía con la naturaleza, estar en armonía con nuestra tierra, con nuestro territorio. Nosotros los pueblos indígenas desde hace muchos años hemos sabido vivir en armonía con nuestra tierra y nuestro territorio. Sin embargo, el nuevo modelo económico de desarrollo, lo único que está haciendo es desplazarnos de nuestra tierra y nuestro territorio. Por eso nosotros fuimos a Río +20 a defender el 4º pilar sobre desarrollo con cultura e identidad. No pueden hablar de desarrollo cuando se nos está desplazando de nuestra tierra, cuando nos están quitando nuestra tierra y nuestro territorio, cuando nos quieren reducir a llegar como ahora pasó como en la presa Cerro de Oro, que ya tiene muchos años que construyeron, allá por la región del Istmo, donde a los compañeros los desplazaron de su tierra y los pusieron en poblados a los que denominaron poblado 1, poblado 2, poblado 3. O sea, eso es como... Es un despojo total. Es un despojo, pero también atentan contra nuestra identidad como pueblos originarios, pues, o sea, eso está mal. Y eso beneficia a otras personas, no a las comunidades. O sea, ¿a dónde va a parar toda la energía que están generando con los aerogeneradores, por ejemplo? ¿Dónde está yendo a parar? No está parando a la comunidad. Exacto. Entonces, pues, desde sí el concepto de desarrollo nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a volver en un momento más, platicando con Dalí y Ángel más sobre estos temas y estas luchas. Volvemos. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Julia Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir cosa de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Rompeviento sería... como un tipo de avión. Hola, estamos hablando aquí en Luchadoras con Dalí y Ángel acerca de lo que significa el buen vivir en contraposición con los conceptos de desarrollo que muchas veces desde una perspectiva estatal o de industrias extranjeras, bien con visiones impositivas sobre las comunidades. Y Dalí, todo este como boom, cierto boom del tema del cambio climático, de medidas de mitigación y otras, en realidad, ¿qué tan novedosas son o no desde un punto de vista de los pueblos originarios? Pues lo que yo platicaba con otros compañeros y compañeras de la red, decíamos, bueno, en nuestros pueblos originarios siempre hemos
tratado de conservar a la madre tierra, de no dañarla, de no perjudicarla. Igual en las técnicas de siembra, en las técnicas de cultivo, nosotros nunca hemos utilizado fertilizantes o químicos que la dañan y demás. Y ahora hablan de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático cuando nosotros siempre lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué es en sí medidas de mitigación y adaptación? Las medidas de mitigación y adaptación es tú cómo vas a, bueno, con su nombre lo dice mitigar, o sea, cómo vas a hacer a que no siga en aumento o escalando, ¿cómo le haces tú? Y de adaptación es, bueno, si antes llovía en ciertas temporadas, ahora por el cambio climático ya no llueve en esas fechas. Entonces nosotros tenemos que ir buscando mecanismos para irnos adaptando a esos cambios. Y eso siempre lo hemos hecho nosotros. Es como que el mundo está al revés, ¿no? En realidad, esta adaptación o necesidad de mitigación desde este punto de vista, no desde, o sea, desde ese punto de vista reactivo a algo que el propio sistema ha creado, ¿no? Generado. Y ahora decimos, bueno, ahora todos estos mecanismos que nosotros utilizamos ahora le llaman adaptación o mitigación, o no solo en eso, sino en muchas cosas que hacemos los pueblos originarios. El Estado retoma nuestro discurso o retoma nuestras técnicas o demás y lo conceptualiza y no los quiere devolver. Entonces nosotros decimos así como que pues qué absurdo, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo fue la experiencia de Río Más 20? Nos decís que fueron con una consigna como muy clara de defender el cuarto pilar. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues pudimos llegar a Río Más 20, pudimos estar como en los diálogos con los estados, pudimos tomar la palabra, posicionar nuestros puntos, pero pues también no se logró mucho, porque muchos acuerdos ya estaban establecidos desde antes, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, un tema muy fuerte que se ha hablado ahora es sobre la economía verde, sobre el programa REDS, que no me gustaría ahondar mucho sobre el tema, pero que están como, hay estados que ya aceptaron la economía verde, hay pueblos indígenas que dicen no a la economía verde. ¿Qué es la economía verde? Hablan más sobre la conservación de los bosques, hablan más sobre la venta de carbono, la reforestación y demás, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se preguntan los pueblos, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, ¿por qué me pides conservar si yo siempre he conservado? ¿Por qué me quieres dar un insumo o una cuestión de dineros cuando yo siempre lo he conservado? O sea, ¿cuál es el fin? Y luego dicen los compañeros que todo lo que viene del Banco Mundial es malo. O sea, así dicen los compañeros, ¿no? Entonces, hay pueblos que dicen no a la economía verde, por esto y dan sus razones. Pero sin embargo, el Estado ya dijo que sí, sin consultarlos. Y algo que yo me pregunto es, ¿por qué? Porque también trabajando, por ejemplo, en programas de desarrollo comunitario, siempre la idea es que haya captadores de agua, que haya modelos alternativos, pero siempre le pedimos a alguien fuera de la urbanidad, o sea, que en realidad la urba es la que consume la mayor cantidad de energía, la que genera más basura, la que ha provocado en gran medida el calentamiento global. Siempre le pedimos a la gente que está fuera de esta urbanidad que haga todo, o sea, cuando en realidad son pues los que menos han contribuido a que las cosas estén como están ahora, o sea, es ahí un sinsentido, ¿no? Sí, entonces, pues nosotros decimos que vamos a seguir organizándonos desde lo comunitario, tenemos que seguir reforzándonos en nuestros procesos organizativos, tenemos que buscar espacios de incidencia para posicionar nuestras demandas. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con los estados, sí, es algo muy complicado, y con instituciones también hemos podido dialogar, y porque también tenemos que buscar esos mecanismos. Yo digo que tanto la protesta social, el reforzar el trabajo organizativo comunitario, el adquirir herramientas también, el saber que tenemos derechos, cuáles son, y también llegar como a esos espacios de negociación o interlocución con el Estado o con las instituciones, pues es como algo que va de la mano. A mí es algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de tu joven trayectoria, pero yo la veo muy cercana al trabajo en las comunidades y también muy presente en esos espacios de interlocución internacional. ¿Qué te brinda
esa posibilidad, o sea, esa experiencia que yo veo que es como la línea que conecta pues realidades que deberían estar conectadas pero que tal vez no lo han estado, ¿no? Sí, lo que nosotros dijimos fue, bueno, si yo voy, si Dalí va o si Arena va y toca una puerta, no le harían caso hacia Arena nada más. Pero si todos vamos de la mano y hacemos fuerza y nos articulamos, y hacemos más ruido, nos escuchamos más, nos hacemos más visibles. Entonces, el tema de la articulación de los procesos organizativos nos ha permitido llegar a esos espacios de toma de decisión o incidir hasta ese nivel, con los respaldos de las redes, con organizaciones, con compañeras y compañeros líderes que nos han permitido llegar a esos espacios. Por eso nosotros decimos que si nos tocan a uno, pues nos tocan a todas, ¿no? Porque estamos articuladas. Si ya hay alguna violación a derechos humanos a una compañera en una comunidad, pues ella es de la red y todos lo sabemos y vamos a hacer ruido y vamos a hacer todo lo posible por sacar esto adelante. Y en ese sentido, tú perteneces a la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y también iniciaste el año pasado una iniciativa súper interesante de conformarse en una red de mujeres indígenas jóvenes. ¿Cómo inicia esta idea de comenzar a crear más espacios asociativos? Pues todo surge porque, bueno, gracias a la Alianza, hacia Arena, a FIMI, yo he podido llegar como a otros espacios. El año pasado llegué al Foro Permanente de las Naciones Unidas, he llegado como a espacios de incidencia tanto a nivel regional, nacional como internacional. Entonces, junto con los compañeros y compañeras de otros países que también llegamos a esos espacios, nos dimos cuenta que en esos espacios hay compañeras y compañeros que hablan a nombre de nosotras y nosotros, pero no viven en su comunidad, no saben la realidad o no viven en su país, no conocen la realidad de la comunidad. Entonces nos decíamos, pero ¿cómo es posible entonces que hablen de las realidades de nuestros pueblos originarios cuando no están ahí, cuando no conocen la realidad, cuando no tienen trabajo comunitario? Entonces dijimos, bueno, nosotros sabemos que hay jóvenes indígenas que tienen trabajo organizativo, tienen trabajo comunitario, y que es necesario hacer un mapeo. O sea, ¿dónde están esos jóvenes? Sabemos que hay jóvenes en la zona chinanteca, sabemos que hay jóvenes zapotecos que están luchando, sabemos que hay jóvenes de radios comunitarias que están en Veracruz, están los compañeros de México, o sea, hay jóvenes en Cherán también. O sea, dijimos, ¿por qué no empezar como a hacer el mapeo y empezar a articularnos y llegar a ocupar nosotros esos espacios? Que ya no hablen a nombre de nosotras y nosotros, sino nosotros mismos llegar y posicionar nuestros temas. Entonces es así que surge esta iniciativa y con el respaldo de la Alianza de Mujeres nos facilitaron llevar a cabo asambleas a nivel nacional y una a nivel internacional en el marco de una reunión que tenía la Alianza, y hemos podido como reunirnos, coincidir, buscar en qué coincidimos, porque no siempre vamos a coincidir en todo, y en base a esas coincidencias ir empujando el trabajo, ¿no? ¿Y dónde fueron estas reuniones regionales que se hicieron en el proceso de creación de la red? Se hizo una en Culiacán, Sinaloa, hicieron otras en el Distrito Federal, otras se hizo en San Cristóbal de las Casas, en donde pudimos reunirnos. Bueno, buscamos esos puntos para unir a gente del norte, a gente del centro y a gente del sur, que se llevaron a cabo las reuniones, y fue muy interesante porque en el caso de Culiacán decía que llegaron mayos lloremes, jóvenes, pero también llegaron jóvenes indígenas migrantes que vienen del sur y se fueron a vivir al norte, pero no pierden esa identidad, ¿no? Y también fue interesante porque el hecho de que sea a nivel nacional, yo decía, bueno, somos jóvenes indígenas y tenemos como las mismas necesidades, pero no es así. Tanto las del norte como el centro y las del sur tenemos demandas y necesidades específicas en base tanto a la región geográfica en la que habitamos, la situación en la que vivimos y demás. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, como lo acabas de decir, o sea, es muy difícil, de hecho es incorrecto homogeneizar, ¿no? O sea, no hay como tal cosa como una juventud indígena como toda fácil de concebir, unida e igual, ¿no? Pero ¿tú crees que los jóvenes y las jóvenes de pueblos originarios diversos ahora en el país
están en otra condición que permite más dar lugar a estas asociaciones respecto a, no sé, antes del 94? Sí, bueno, la lucha de los pueblos indígenas desde antes del 94 existía, claro, ¿no? Y se viene dando. Claro que el movimiento de 1994 sí siento yo que fue como el boom, ¿no? Cuando se dio, cuando estaba de moda el ser indígena, ¿no? Y que otros que todos querían ser indígenas. Pero sí dio pauta para que hubiera un poco más de oportunidades, no digo del todo, ¿no? Pero sí un poco más de oportunidades al movimiento indígena. Y fíjate que una herramienta que hemos sabido utilizar ahora las y los jóvenes indígenas es el uso del Internet, que no llegan a todas las comunidades indígenas y es precario el servicio y es pésimo, pero en donde se ha logrado llegar se han utilizado estos medios digitales para poder comunicarnos entre nosotros, para hacer visible las violaciones a derechos humanos, para hacer visible nuestros procesos organizativos, para estar en comunicación, ahora sí como decimos, para dar el pitazo si a alguien le está pasando algo en su comunidad. O sea, esto nos ha servido y eso ha facilitado nuestra comunicación e interlocución. Qué bien. No te puedo dejar de preguntar algo relacionado a las redes sociales, a la juventud en México y más en el contexto electoral, que tiene que ver con el movimiento 132, pero vamos a volver con esta pregunta en un momento más. Después de un corte, estamos en Luchadoras platicando con Dalí Ángel. No se vayan, volvemos. En el marco de un monumental fraude electoral, avalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, en Rompeviento Televisión por Internet queremos invitarlo a luchar contra el fantasma de la derrota. Ese fantasma inoculado por los poderes fácticos en usted y en nosotros, que se ha convertido ya en una enfermedad hereditaria que debemos enfrentar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de los mexicanos y las mexicanas. Estamos hablando de México. Y por eso, frente a este escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarle a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes e indignados y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y también creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos con esto la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Envíenos sus propuestas al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades y a las escuelas en general. Invitamos a los académicos y a los estudiantes, a los trabajadores y trabajadoras, a las amas de casa, familias, artistas, cineastas, videoastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a esta campaña nacional contra la imposición. Gracias.
llegando ya al cuarto bloque de esta plática con Dalí Ángel y se nos ha ido de volada, pero Dalí, hay tantas cosas que nos detonas mentalmente también y no sé, todos tan inspiradores, tan intensos. Yo quería preguntarte, ¿eres 132? Es la pregunta del millón. Pues me simpatizo con las demandas, sus demandas son legítimas, al igual que ellos tienen como demandas específicas, también las y los jóvenes indígenas tenemos demandas específicas, ¿no? Que no han sido resueltas y que no nos han respondido de parte del Estado mexicano. Hace poco, el mes de agosto recientemente, en Querétaro hubo un encuentro de liderazgos emergentes. Y bueno, ustedes hicieron una declaratoria en este sexto encuentro que algunas de las cosas que están incluidas son el tema de que haya diagnósticos participativos en comunidades, que se conserven técnicas y prácticas tradicionales de cultivo, que se puedan generar más organizaciones sin fines de lucro, derecho a la consulta, pero bueno, más que yo lea la declaración, me gustaría que tú nos contaras más acerca de qué pasó en este encuentro, pero también de las demandas que lograron plasmar en esta declaración. Sí, este encuentro fue convocado por CDI. Fuimos unas compañeras que pertenecemos a la red y pues se nos escogió para elaborar la declaratoria. Y la declaratoria surgió de mesas de trabajo que llevamos a cabo con las y los jóvenes y ellos pues posicionaron algunos puntos, ¿no? Entonces la comisión redactora, donde estuvimos nosotras, pues redactó todo lo que es la declaratoria y pues coincidimos en todo, ¿no? Como el derecho a la consulta, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, pero también el derecho al disentimiento, el derecho a decir no queremos, ¿no? Que es lo que no se ha respetado. Hablábamos de diagnósticos participativos, tanto, por ejemplo, en las cuestiones de los estudios de impacto ambiental que lo hacen las empresas y que no nos involucran, desde la generación de políticas públicas, que tienen que hacer diagnósticos en las comunidades para hacerlo y no hacerlo desde el gabinete. Desde los indicadores, ¿no? Desde los indicadores, también los programas que están dirigidos a las y los jóvenes tampoco hemos sido como involucrados. También hablábamos de la creación de una comisión dentro de CDI, que era una comisión de jóvenes indígenas, un consejo consultivo de jóvenes indígenas dentro de CDI. Por ejemplo, en este foro que hubo de liderazgos emergentes, decíamos, bueno, si formamos nosotros un consejo consultivo dentro de CDI, nosotras y nosotros podemos darle acompañamiento a CDI y decirle, mira, nosotros queremos que el foro se lleve así, 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 asado, que nosotros queremos tener panelistas jóvenes, indígenas, con trayectoria, Entonces, por eso surge también la idea del consejo consultivo y también para que el consejo consultivo pueda incidir en los programas de CDI, porque no solo CDI, sino otras instituciones muchas veces, a veces ponen ciertos candados que si nosotros queremos meter un proyecto, a veces no cubrimos el perfil. Entonces también como ir analizando esas cuestiones y ir trabajando en conjunto con las instituciones, era más o menos esa la idea, ¿no? Y también pedíamos que el Estado respete el convenio 169, ¿no? Porque, de la OIT, porque una cosa es que ratifiquen y firmen tratados y convenios, pero que no se cumplan, ¿no? Al igual que los acuerdos de San Andrés, nosotros mencionábamos que se retomen los acuerdos de San Andrés Larrainza, que el gobierno firmó en el 96, y también que ha sido una demanda no solo de los jóvenes indígenas, sino de los jóvenes del movimiento juvenil en México, ha sido que se ratifique la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que también nosotros decidimos que en el marco de este encuentro, teniendo el respaldo de la institución que era CDI, pues era muy bueno retomarlo y tener una mayor incidencia, ¿no? Y al respecto del cumplimiento de convenciones o convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano, ustedes tuvieron una aportación importante al último informe de la CEDAW, que es la Convención para Erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que, bueno, recientemente se emitieron las recomendaciones y ustedes aportaron un informe sombra con una metodología participativa. ¿Nos puedes contar un poco de ese trabajo? Sí, ese trabajo fue elaborado en la región Chinanteca y Mije Baja del estado de Oaxaca con la Organización Mujeres Indígenas por Arena, con el Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI y con la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Nosotros lo que hicimos fue hacer un diagnóstico sobre la situación de violencia en las comunidades. Pero
Lo importante de este diagnóstico, lo bonito de este diagnóstico fue que la metodología fue elaborada por mujeres indígenas y fue una metodología participativa con la gente de los pueblos y involucramos a niños y niñas, involucramos a jóvenes, a mujeres y a hombres en este diagnóstico. Se utilizó una metodología diferente para niños, se utilizó otra metodología diferente para jóvenes y otra metodología diferente para adultos. Y lo que más se visibilizó en este diagnóstico, por ejemplo, en el caso de los niños, fue la cuestión de la tierra y territorio. La preocupación que tienen los niños de que si su papá el otro día va a tener tierra donde sembrar el maíz, que si su mamá el otro día va a poder hacer tortillas. O sea, que tienen que ver con esta situación de la tenencia de la tierra, pues, de la lucha con los conflictos agrarios, y también la memoria colectiva de los pueblos, o sea, de que en la memoria colectiva de nuestras comunidades sigue como esa falta de resolución a nuestras demandas, que se va dando de generación en generación, pues ese sentir de la comunidad. Y pues los resultados del diagnóstico, y también lo otro importante es que ellos, los niños, las mujeres y los jóvenes definieron su propio concepto de violencia. O sea, ¿para ti qué es violencia? Entonces los niños decían, es algo que duele, es dolor, o cuestiones así. Entonces entre todos fuimos como trabajando esos conceptos que surgen de la misma comunidad y decíamos, bueno, ¿y ustedes qué proponen? Y decían los compañeros, bueno, así como hay un consejo de ancianos, así hay un consejo de derechos humanos de los pueblos indígenas. O sea, como que fueron generando varias propuestas y pues logramos llevar insumos, bueno, de ese diagnóstico fueron insumos para el primer informe sombra de mujeres indígenas en México, elaborado por mujeres indígenas de México. Qué bien. Y pudimos llegar a la CEDAW. Y ya se está replicando, me dices, como esta forma de trabajo en Centroamérica. Sí, la metodología que utilizamos con apoyo del FIMI y de la Alianza de Mujeres se ha podido replicar en otros países de Centroamérica con otras compañeras de esos países. Dalí, ¿cuáles son para ti los errores de la política dirigida hacia jóvenes, mujeres y hombres en nuestro país? Porque creo que se puede replicar tanto lo que ya hemos platicado de cuál es el acercamiento del Estado mexicano hacia los pueblos originarios en esta otra arena de las políticas hacia los jóvenes. Sí, por ejemplo, nosotros decíamos que no se puede hablar de jóvenes como algo igual, algo homogéneo, sino partiendo de la diversidad, ¿no? O sea, el Estado, para empezar, no ha hecho un análisis en el rango de edades tomando en cuenta la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, ¿no? O sea, yo decía, hay ciertos casos, por ejemplo, una niña se puede embarazar a los 11 años y no por eso deja de ser niña, ¿no? Hablan también del tema de explotación infantil, que a nosotros nos hace mucho ruido porque sí, hablar de explotación infantil, ¿pero en qué contexto? En el contexto urbano donde llegan los jóvenes o niñez indígena y migran, pero también tomar en cuenta que en nuestras comunidades indígenas se presta servicio a la comunidad, desde que eres topil, desde que asumes ciertos cargos, y eso no es explotación infantil. Hay que contextualizar bien, y el Estado mexicano no contextualiza. Y la otra es que no hay datos estadísticos que plasmen las realidades de las y los jóvenes indígenas, no hay datos desagregados, no hay, y por todo esto no hay una institución que responda a nuestras demandas específicas como jóvenes indígenas. Y eso beneficiaría muchísimo que existiera este consejo en la CDI que proponen. Exacto, que pudiese existir este consejo y vayamos dando un acompañamiento tanto CDI como con jóvenes indígenas, ¿no? Y también otro error ha sido que no han creado mecanismos efectivos de participación de jóvenes indígenas en los espacios de toma de decisión. Nos utilizan como una cuota. A veces nos utilizan para legitimar procesos que ya existen o procesos que el mismo Estado ha ido generando y que nos llama luego para que digan, ah, sí estuvieron los jóvenes indígenas, ¿no? Cuando no nos involucran desde el inicio de los procesos. Dalí, nos llevas realmente como a pensar en un nivel crítico como más allá, ¿no? Porque, no sé, las cuotas, economía verde, todo puede sonar desde... Es como tiene este doble juego, como dice Eduardo Galeano, ¿no? Este doble juego de discurso en el que las cosas que pretenden ser buenas tienen como un filo inesperado que realmente contribuye a que las mismas dinámicas de poder se perpetúen. Realmente, bueno, platicar contigo ha sido un ejercicio
súper interesante de pedirnos ir más allá cada vez más. Te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Se ha ido rapidísimo, sí. pero bueno, tú tienes todo por delante, o sea, tienes muchísimos proyectos. Viene un encuentro ahora 4 y 5 de octubre en el DF, y en el Facebook de Rompeviento y en el Facebook de Luchadoras les vamos a estar informando más acerca de lo que hace Dalí, cómo estar en contacto con la Alianza y con la Red de Mujeres Indígenas para que puedan seguir todos estos acontecimientos. Dalí, quisiera por último ver si podemos hacer el juego de palabras. Ay, bueno. A ver cómo nos va. ¿Qué piensas cuando digo comunidad? Amor. Tierra. Lucha y resistencia. Agua. Derecho. Lengua. Ay, lengua. Amor. Transgénicos. Desarrollo. Desarrollo. Mal desarrollo. Desarrollo sería, la palabra desarrollo. Capitalismo. Autonomía. Identidad. Consulta. Consulta. Violación por parte del Estado. Jóvenes. Jóvenes. Energía. Y revolución. Pueblos indígenas. ¿Qué es lo que más disfrutas de estar en esta lucha? Lo que más disfruto, pues no sé, yo siempre que estoy en los espacios, en foros, asambleas, o cuando estamos como en esos espacios de interlocución con el Estado, las instituciones, a veces me hago la pregunta de, bueno, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos hecho? Y luego recuerdo como que siempre el movimiento indígena ha puesto los muertos, ha puesto los encarcelados, ha puesto la sangre, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hemos logrado, no? O sea, ¿qué acabo aquí? Pero después regreso a la lucha que llevaron mis padres por la defensa del territorio y digo, bueno, y recuerdo a mi pueblo, a mi gente, el amor que tengo a mi tierra, y digo, por eso estoy aquí, por eso estoy luchando. Y pues eso me mantiene en pie. Y creo que a todos nos mantiene en pie. Así es. Yo me emocioné. Ya nos emocionaste también. Pues gracias por estar aquí con nosotras en Luchadoras, porque justo el objetivo del programa es eso, es que a pesar de panoramas contrarios, de panoramas políticos, económicos, sociales difíciles, la lucha sigue, ¿no? Y se encarna en personas como tú. Sí, claro, la lucha sigue y, por ejemplo, con esa gente que ha dado su vida, como es el caso de Beatriz Cariño Trujillo, que fue asesinada, que fue del movimiento Maíz, que fue una gran líder y que hasta el momento no se ha resuelto su asesinato. Me hacían una entrevista esta mañana y me decían, bueno, ¿tú qué opinas de la independencia? ¿Qué opinas del orgullo mexicano? Yo decía, pues cuando yo pienso en Betty Cariño, cuando pienso en don Samuel Ruiz, cuando pienso en aquellos hermanos y hermanas que han dado la vida, digo, soy orgullosa de ser mexicana y soy orgullosa de ser indígena y de seguir en esta lucha. Bien, pues gracias otra vez, te seguimos los pasos también y sigamos estas luchas, ya saben, contra el olvido, la memoria. Gracias por estar con nosotras el día de hoy en Luchadoras, gracias Dalí. No, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.